¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para hacer un análisis razonable de todo aquello que es importante y que nos afecta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, haciendo acopio de información documentada que nos dé elementos sólidos para hacer este análisis importante. Y en este momento, una revisión obligadísima antes de que se inicie el debate de fondo es recuperar toda la información que hay sobre las iniciativas que en algún momento ha planteado la Cuarta Transformación con respecto a la reforma electoral. Hay una base sedimentada de propuestas que el 5 de febrero del 2024 hizo el presidente López Obrador y que tienen vasos comunicantes con la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo por una razón muy sencilla, porque quien participó en la elaboración de aquellas iniciativas de febrero del 24 y quien estará coordinando el equipo que diseñará las propuestas de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum es la misma persona, Pablo Gómez Álvarez. Por eso nos regresamos unos pasitos para volver a tomar impulso sobre los temas que vale la pena analizar. Hubo una época de más de 6 décadas, la del partido casi único, cuando el Revolucionario Institucional, fundado en 1929, ganaba en forma arrolladora las elecciones en nuestro país, abrigado por autoridades electorales que dependían directamente del gobierno. Los candidatos presidenciales del tricolor triunfaban con porcentajes de entre el 77.9% que logró, por ejemplo, Miguel Alemán Valdés, hasta el 98.2% que obtuvo el general Lázaro Cárdenas del Río en los comicios de 1934. La fractura definitiva del régimen autoritario priista ocurrió en los comicios presidenciales de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional, una coalición de fuerzas de izquierda, hizo tambalear al aspirante del PRI, Carlos Salinas de Gortari, que llegó al poder con la etiqueta de espurio en medio de un clima de sospechas y de trampas. Y vemos en la diapositiva número 2, para ir directamente al punto, al dato importante, los porcentajes con los que ganaban los candidatos presidenciales priistas. Vea usted ese impresionante 98.2% de Lázaro Cárdenas, 93.9% de Manuel Ávila Camacho, todavía un 81% de Adolfo López Mateos en el 58, y en el 76, José López Portillo y Pacheco, 91.90%. Pero si vemos la columna de la derecha, nos daremos cuenta que a partir de Carlos Salinas de Gortari se inicia el declive del partidazo, del partido casi único. Carlos Salinas de Gortari apenas logró el 50.36% de los votos en una de las elecciones más cuestionadas de toda la historia. Por diferentes circunstancias, equiparable a la elección del 2006, cuando Felipe Calderón también llegó a la presidencia, presumiblemente después de derrotar por primera vez a Andrés Manuel López Obrador. Pero lo importante en este caso es que usted observe que a partir de 1994, el porcentaje de los candidatos presidenciales ganadores bajó del 50%, 48.69% de Ernesto Zedillo, y después la alternancia partidista, no necesariamente la alternancia del régimen vigente, pero sí partidista, cuando el panista Vicente Fox ganó con el 42.52% y Felipe de Jesús Calderón con un pobre 35.89%, pese a que se le atribuye un enorme fraude en esos comicios. Y después Peña Nieto saca el 38.21%, pero vuelven los candidatos a rebasar el 50% cuando Andrés Manuel López Obrador logra el 53.19% en el 2018 y Claudia Sheinbaum Pardo alcanza el 59.75%. Hay una diferencia sustancial en estos porcentajes, que el porcentaje de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo son productos de un verdadero, auténtico y libre respaldo popular, algo que no ocurría
durante el régimen priista, y que en el momento en que el PAN llega a la alternancia, abrigado incluso por el mismo proyecto priista que supuestamente iba a sustituir, el PAN logra 42 y 35%, Peña Nieto con el PRI regresa con el 38%, pero solo Andrés Manuel y Claudia rebasan el 50% de la votación con un verdadero respaldo popular. Bueno, sin embargo, por otra vía, fue a partir de las reformas electorales de 1963 cuando, obligado por la presión social de una oposición que incluso recurrió a la lucha armada, el gobierno priista se vio obligado a crear la figura de los diputados de partido para abrirle espacio a la oposición, particularmente la oposición de izquierda, y todavía en 1977 se amplió la Cámara de Diputados con la creación de los primeros 100 legisladores de representación proporcional, también conocidos genéricamente como plurinominales. Estamos hablando de una época en la que la oposición prácticamente no tenía presencia. Fíjese usted, la reforma que crea los primeros 100 plurinominales ocurre en el año de 1977. Y como vimos en la tabla que les presentamos antes, todavía en el 76, José López Portillo había ganado con el 91.90% de los votos. Es decir, la aplastante supremacía del gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, que a su vez operaba la Comisión Federal Electoral, hacía prácticamente imposible que el PRI pudiera ser derrotado. Fue un momento histórico en el cual se conjuró la rebeldía armada de varias generaciones de jóvenes y se enriqueció la vida legislativa del país con la llegada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de poderosas e ilustradas voces opositoras después de los comicios federales de 1979. Sin embargo, con el paso de los años y la ampliación de la legislatura federal a 200 diputados de representación proporcional en el año de 1986, la figura de los plurinominales se envileció hasta convertirse en un botín de las camarillas que acaparan los cargos de dirigencia en los partidos políticos y utilizan esas posiciones para sus parientes, amigos, socios o cómplices, lo que ha empobrecido la vida democrática del país y ya ha erosionado y vulgarizado la representación popular en los espacios legislativos. Y lo más grave para los partidos políticos y para los políticos que participan en ellos es que todo esto que decimos ahora lo percibe la mayoría de la gente. Por eso la gente no quiere a los diputados y a los senadores plurinominales y por eso la mayoría de la gente preferiría que esta figura desapareciera. El botín para las camarillas partidistas se hizo más atractivo con la ampliación de la Cámara de Senadores a 128 presuntos representantes populares en el año de 1996, con 2 senadores de mayoría relativa y 1 de primera minoría por cada entidad federativa del país, es decir, 2 de mayoría del partido que quedaba en primer lugar y un senador de primera minoría del partido que queda en segundo. Y además, en esa reforma del 96, se agregaron 32 aspirantes a senadores de una lista nacional de representación proporcional integrada en forma discrecional y patrimonialista por las dirigencias partidistas. Pero además hay otra cosa importante. Con esta reforma al Senado de 1996 se rompió con el espíritu original que dio origen al Senado. El Senado es la representación de las entidades federativas en el Pacto de la Unión. Por eso se insiste en que la representación de los senadores debe de ser paritaria entre todas las entidades de la República. Si hay 2 senadores por un estado pequeño como Colima o como Nayarit, solamente debe de haber 2 senadores por las entidades más grandes y poderosas como el Estado de México, como la Ciudad de México, como Nuevo León. ¿Por qué? Porque los senadores representan a los estados en el Pacto Federal de la Unión. Pero con esta reforma del 96 y buscando, ¿por qué se fue el propósito?
abrir más espacios para darle más chambas a los políticos, se crearon los senadores de primera minoría, 2 senadores de mayoría, 1 de primera minoría y una lista nacional de 32 que llegan al Senado sin ser votados por nadie, sin ser apoyados directamente por nadie. Eso también distorsionó muchísimo la idea de los legisladores plurinominales. Y vemos en la diapositiva número 6 cómo este incremento en el número de diputados y senadores también, por supuesto, ha provocado un enorme incremento en el costo del Congreso de la Unión. Usted sabe que el Congreso de la Unión es uno de los 3 poderes de la República y está integrado por las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, pues en esta tabla, la número 6, vemos que el año pasado el presupuesto de la Cámara de Senadores fue de 4,955 millones y aumentó a 5,103 millones en el 2025, un incremento de 148 millones de pesos. Y la Cámara de Diputados, que en el 2024 tuvo un presupuesto de 8,982 millones, aumentó su presupuesto en el 2025 a 9,602 millones para un incremento de 619 millones de pesos. Y la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico auxiliar de la Cámara de Diputados, porque usted sabe que la Cámara de Diputados tiene la obligación de fiscalizar el gasto público a través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a la Auditoría Superior de la Federación, vea usted qué contradicción. Esta auditoría, que se supone que tiene una tarea delicadísima, como lo es el fiscalizar el gasto público, tuvo una disminución de 4,862 pesos entre el 2025 y el 2026. 2,822 millones 592 mil pesos en el 2024 y 2,822 millones 588 mil pesos en el 2025. Eso es lo que le cuesta a los ciudadanos el poder legislativo, 17,529 pesos para mantener en situación de privilegio a 500 diputados, 200 de los cuales son de representación popular y no reciben ningún voto directo de los ciudadanos. Y en la Cámara de Senadores hay 32 senadores de los 128 que tampoco llegan a la Cámara con el respaldo del voto popular directo. Un ejemplo de esta discrecionalidad y de lo que le decía hace un momento, de que los plurinominales se han convertido en un botín discrecional en razón de las listas de candidatos plurinominales que llegan al Congreso, lo vemos en quienes finalmente son los que ocupan esas candidaturas y en el papel que juegan en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. En el caso de Morena, por ejemplo, podríamos citar algunos prominentes senadores plurinominales, o sea, que llegaron sin el voto directo de los ciudadanos, como Adán Augusto López Hernández, que además de ser exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, es el que coordina a todos los senadores morenistas en la Cámara Alta y de paso también incluye a los del PT y a los del Verde. ¿Y quiénes le acompañan como plurinominales en el Senado? Bueno, pues Gerardo Fernández Noroña, que usted sabe también que tiene el privilegio de ser el presidente del Senado. Es también ex precandidato presidencial, pero por el Partido del Trabajo. Además, también las senadurías plurinominales se convierten en refugio de tránsfugas de otros partidos, como es el caso, por ejemplo, de Javier Corral Jurado, exgobernador panista de Chihuahua, que en este momento es senador por Morena plurinominal. Igual sucede con Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador priista de Oaxaca, que en este momento es senador plurinominal de Morena. Fíjese usted qué contradicción. No dudo yo que haya en Morena muchos otros militantes que merecieran ser candidatos plurinominales por su trayectoria, por su formación, por lo que podrían aportar para enriquecer al Senado, pero no. 2 exgobernadores, un panista y un priista,
tuvieron ese privilegio de llegar a la Cámara de Senadores como plurinominales por Morena. Y vemos en la diapositiva número 9 el caso de estos 4 personajes que juegan un papel relevante en el Senado representando a Morena. El coordinador de todos los senadores, el presidente del Senado en este momento y los 2 exgobernadores, un panista y un priista. También hay casos muy emblemáticos de privilegiados entre los diputados federales de Morena. Y ahí le va. Llegaron por la vía plurinominal, sin despeinarse, sin hacer campaña, sin hacer ningún esfuerzo, personajes como Pedro Miguel Aces Barba, ese diputado que tiene toda la anuencia de Ricardo Monreal Ávila para pretender hacer y deshacer en la fracción morenista y que además es ostentosamente rico y todo el tiempo está apareciendo más en las páginas de sociales que en las páginas de las personas que hacen alguna labor productiva en la Cámara de Diputados. Pedro Miguel Aces, usted sabe que es dirigente de una central obrera nacional, es el brazo derecho de Ricardo Monreal y llegó como plurinominal, igual que Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados federales de Morena. ¿Quiénes más tienen ese privilegio? Bueno, pues Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de los trabajadores de la industria minera. También en este caso hablamos de, por ejemplo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. ¿Le suena? Bueno, es la ex ministra de la Suprema Corte, ex secretaria de Gobernación, que también llegó de manera privilegiada como plurinominal a la Cámara de Diputados por Morena. Y vemos ahí esos 3 casos emblemáticos en la pantalla. Pedro Miguel Aces Barba, líder sindical, consentido de Ricardo Monreal, que está a la derecha y que es el coordinador de los diputados de Morena y que lo tiene así como su segundo de a bordo, y Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ex ministra, ex secretaria de Gobernación y ahora diputada federal plurinominal. Son de los privilegiados. Aparecen entre los diputados plurinominales de Morena el actor y bailarín, fíjese usted, qué privilegio para el actor y bailarín Sergio Mayer Bretón, es diputado plurinominal. También Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el actual presidente de la Cámara de Diputados y esposo de la legisladora del trabajo Diana Karina Barrera Samaniego, célebre por su sobrenombre de dato protegido. También Alfonso Ramírez Cuellar llegó como plurinominal, es un hombre al que se le considera cercano al primer círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también ahí llegó por la pluri un expanista, expresidente nacional panista Manuel Espino Barrientos. Por eso le decíamos a ustedes desde el principio que el cuestionado papel de los pluris es ¿por qué? Pues porque se ha convertido en un instrumento y en una herramienta para favorecer a los protegidos o privilegiados de los partidos políticos, pero no para llevar a la Cámara de Senadores o de Diputados a aquellos representantes que vayan a enriquecer el trabajo legislativo, que verdaderamente tengan algo que aportar en las cámaras para enriquecer el trabajo legislativo y la representación popular. Pero también hay joyas panistas muy relevantes, como usted lo sabe. En la fracción albiazul, la fracción de senadores de la albiazul incluye a estos personajes, estas joyitas así entre comillas. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial en el 2018 y ex dirigente nacional del PAN, llegó por la vía pluri. Marco Cortés Mendoza, expresidente nacional del PAN, llegó como pluri también, lo mismo que Mauricio Vila Dosal, ex gobernador de Yucatán. Aunque podríamos decir en el caso de Mauricio Vila que tendría el mérito de haber sido considerado durante casi los 6 años de su gobierno del 2018 al 2024 el mejor gobernador panista de todos los que tenía el partido albiazul. Y bueno, pues llegó también como pluri, tuvo esa suerte de llegar como pluri a la Cámara de Senadores, aunque llegó así por un tantito y se queda fuera. Bueno, mire usted en la diapositiva 14, ahí tiene estos personajes: Anaya Cortés Ricardo, Cortés Mendoza Marcos, Vila Dosal Mauricio y la célebre ya Lili Telles,
que también llegó en esta ocasión como plurinominal, postulada por el PAN. Entre los casos de los diputados plurinominales panistas, también hay privilegiados como Miguel Ángel Monraz Ibarra, expresidente del PAN de Jalisco, un señor que se llama Julen Rementería del Puerto, ex senador y ex alcalde de Veracruz, Kenia López Rabadán, que ha saltado de cargo en cargo entre el Senado de la República, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados Federal. Y le voy a decir una cosa, todos los cargos que ha tenido Kenia López Rabadán han sido plurinominales. Y también llegó como plurinominal Germán Martínez Cázares. Usted se acordará que el ex dirigente nacional panista se fugó temporalmente de Morena, se fue al gobierno se fugó temporalmente a Morena. Fue parte del gobierno de la Cuarta Transformación, se arrepintió, regresó como hijo pródigo al PAN y ahora ocupa una curul plurinominal del PAN del 2024 al 2027. Todo esto que le estoy relatando es para que usted vea con toda claridad cómo los plurinominales, tanto en el Senado como en la Cámara, están reservados para los privilegiados, amigos, socios, cómplices o cuates de quienes están en las dirigencias del partido. En el PRI, Partido Verde y Partido del Trabajo también no cantan más las rancheras. Por ejemplo, en el PRI hay dos personajes plurinominales emblemáticos. Escuche usted estos datos. El actual senador de lista nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, los 3 años anteriores fue diputado federal plurinominal y se va a servir 6 años como senador plurinominal. Y Rubén Ignacio Moreira Valdés, quien actualmente cumple con su tercer periodo consecutivo como diputado federal plurinominal y actualmente coordina a los legisladores tricolores. Dígame usted si no hay privilegios en este caso. En el Partido Verde Ecologista de México es senador plurinominal Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y coordinador de la bancada de su partido en la Cámara Alta. En tanto que entre los diputados federales plurinominales del Partido del Tucán aparece Carlos Alberto Puente Salas, ex dirigente nacional del partido y coordinador de los legisladores de su partido en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el caso de los senadores del Partido del Trabajo, están como plurinominales Alberto Anaya Gutiérrez, presidente nacional de ese organismo político, y también llegó como senadora plurinominal Jacob Polensky, ex dirigente nacional de Morena. Entre los diputados plurinominales del Partido del Trabajo, llama la atención Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, que usted recordará, abandonó las filas de Morena para asumirse como candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Morena no lo iba a postular y dijo este señor Mejía Verdeja, pues me voy al PT. Mejía Verdeja es actualmente diputado plurinominal del Partido del Trabajo y se acordará usted que fue subsecretario de Seguridad Federal en el gobierno de López Obrador. Y en MC cacha todo lo que le lanzan, anda nomás así agarrando todo lo que encuentra mal puesto y se lo lleva a sus filas. Entre los senadores plurinominales de Movimiento Ciudadano destacan 2 mujeres que llegaron de otros partidos. María Alejandra Barrales Magdalena, expresidenta nacional del PRD, y Amalia Dolores García Medina, ex gobernadora perredista de Zacatecas. La fracción naranja en el Senado es coordinada por José Clemente Castañeda, quien es ex dirigente nacional de MC y está allí porque también es amigo cercanísimo, entrañable, del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien todavía sigue pesando mucho en Movimiento Ciudadano. Y en las filas de los diputados plurinominales de Movimiento Ciudadano hay de todo, para que vea usted que este partido, que de repente obtiene buenas votaciones en algunos estados, lo logra por una sola razón: se la pasa recogiendo el cascajo de todos los partidos
se los lleva, los hace candidatos, cacha un montoncito de votos, pero los protege haciéndolos plurinominales. Y ahí le va para que vea que no estamos exagerando. Por ejemplo, entre los diputados federales plurinominales de Movimiento Ciudadano aparecen en posiciones privilegiadas Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el sindicato patronal más importante de México. También es plurinominal Hugo Manuel Luna Vázquez, ex jefe de gabinete en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Dora Patricia Mercado Castro, quien fue también senadora plurinominal por Movimiento Ciudadano de 2018 a 24, y fue también en algún momento candidata presidencial del Partido Alternativa Social en el 2006. Igual, es diputada plurinominal de Movimiento Ciudadano Ivonne Araceli Ortega Pacheco, ex gobernadora priista de Yucatán, y Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresidenta nacional del PRI y sobrina del celebérrimo Carlos Salinas de Gortari. Como usted podrá ver, hay una claridad ideológica muy clara en Movimiento Ciudadano. Tiene de dulce, de chile y de manteca, y ahí donde ve un político que anda medio descarriladito de su partido, se lo jala para que al mismo tiempo esos políticos le jalen votos y seguir sobreviviendo como un partido con financiamiento con cargo a los contribuyentes. Ahí vemos en la diapositiva número 21 a Hugo Luna Vázquez, ex jefe de gabinete de Alfaro, Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas, Ivonne Araceli Ortega, quien es ex gobernadora de Yucatán y además representa a MC en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La polémica en la distribución de las diputaciones plurinominales en agosto del 24, que la oposición impugnó por considerar que habría una sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados, hace obligado a analizar la pertinencia de mantener vigente o eliminar de la vida política del país la figura de los legisladores de representación proporcional. Y mire usted, vamos a la diapositiva 24. Así nada más en bloque. En los comicios del 2024 se disputaron 300 diputaciones de mayoría. 300 diputaciones de mayoría. Morena y sus aliados ganaron 256, el 85.33%. Vamos a la diapositiva 25. Se disputaron 64 senadurías de mayoría en todo el país, 2 por cada entidad de la República. Pues Morena ganó 60 de 64 para un porcentaje del 93.75%. Por eso la oposición no quiere que desaparezcan los plurinominales, porque ahora que se analiza el diseño de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es importante observar qué es lo que había propuesto en su iniciativa de reforma constitucional el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerda usted que él presentó una iniciativa el lunes 5 de febrero del 2024? Pues simple y sencillamente López Obrador proponía que desaparecieran los 200 diputados plurinominales y solamente se votara por 300 legisladores por el principio de mayoría. Si así sucediera, imagínese usted lo que dice la diapositiva 24, pues Morena se llevaría más del 80% de los triunfos de mayoría de diputados. Y también propuso López Obrador que desaparecieran los senadores pluris y los senadores de primera minoría y que solamente se votara por 2 senadores en cada estado de la República. Pues veamos la diapositiva 25 y verá usted que, como sucedió el año pasado, Morena podría ganar más del 90% de las senadurías de mayoría relativa. Por lo tanto, la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado inicialmente que está de acuerdo con la idea de que desaparezcan los plurinominales para que solo lleguen al Congreso de la Unión diputados y senadores de mayoría relativa y de primera minoría, es decir, aquellos que queden en segundo lugar en las votaciones de sus estados o distritos electorales, solo aquellos que tengan el apoyo del voto directo de los ciudadanos. Lo que habría que definir es cuántos senadores y cuántos diputados de primera minoría podrían llegar a las 2 cámaras
y ese es un asunto que veremos en la discusión pública en los próximos meses. Por lo pronto, aquí terminamos puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.